Exorcismo, una lucha milenaria. La oscuridad siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Desde los albores de la civilización, el hombre ha temido lo desconocido, las fuerzas invisibles que acechan en las sombras. De este miedo ancestral nace la figura del exorcista, un guerrero espiritual que se enfrenta a entidades demoníacas para liberar almas cautivas. El exorcismo, en esencia, es un ritual destinado a expulsar a estos seres malignos que se cree que habitan una persona, objeto o lugar. Es una batalla entre la luz y la oscuridad, una lucha encarnizada por la posesión del alma humana. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Son solo supersticiones o hay algo más allá de nuestra comprensión? Acompáñanos en este viaje a través de la historia y la cultura para descubrir la verdad detrás del exorcismo. Raíces en la oscuridad. Orígenes del exorcismo. El concepto de posesión demoníaca y por lo tanto del exorcismo es tan antiguo como la humanidad misma. En las cuevas de nuestros ancestros prehistóricos ya encontramos representaciones de figuras demoníacas que apuntan a un miedo atávico a lo sobrenatural. Las primeras prácticas de exorcismo se remontan a la antigua Mesopotamia, con rituales complejos y violentos para expulsar a los demonios que se creía causaban enfermedades y desgracias. Los antiguos egipcios también tenían sus propios métodos para combatir las posesiones, utilizando amuletos y hechizos para protegerse de las fuerzas del mal. Con la llegada de las grandes religiones monoteístas, el exorcismo se formalizó y se integró en la doctrina religiosa. El judaísmo, el cristianismo y el islam tienen sus propios textos sagrados y figuras históricas que hablan de la lucha contra las fuerzas demoníacas y la liberación de los poseídos. Un mundo de posesiones, perspectivas culturales. El exorcismo no es un fenómeno exclusivo de Occidente. En todas las culturas y religiones encontramos diferentes interpretaciones de la posesión demoníaca y sus métodos para combatirla. Desde los chamanes siberianos hasta los curanderos africanos, pasando por los monjes budistas, cada tradición tiene su propia forma de entender y afrontar el mal. En algunas culturas, la posesión se ve como una enfermedad, un desequilibrio espiritual que debe corregirse. En otras, se considera una maldición o un castigo divino. Lo que está claro es que la creencia en entidades malignas capaces de poseer a seres humanos es universal. Estas diferentes perspectivas nos muestran que la lucha contra lo desconocido es una constante en la historia de la humanidad, un reflejo de nuestros miedos más profundos y nuestra necesidad de encontrar respuestas en un mundo lleno de misterios. Casos escalofriantes, exorcismos documentados. A lo largo de los siglos se han documentado miles de casos de exorcismos, algunos más creíbles que otros. Algunos de ellos han trascendido la cultura popular, convirtiéndose en leyendas urbanas o inspirando películas y libros. Uno de los casos más famosos es el de Anneliese Michel, una joven alemana que en los años 70 se sometió a una serie de exorcismos que terminaron con su muerte. El caso de Anneliese Michel causó un gran revuelo mediático y dividió a la opinión pública entre quienes creían en la posesión demoníaca y quienes la atribuían a una enfermedad mental. Otro caso que conmocionó al mundo fue el de Roland Doe, un niño estadounidense que en los años 40 fue presuntamente poseído por un demonio. El caso de Roland Doe inspiró la novela y posterior película El Exorcista, una de las películas de terror más icónicas de la historia del cine. ¿Ciencia y fe, dos caras de la misma moneda? El debate sobre la existencia real de la posesión demoníaca y la efectividad del exorcismo ha estado abierto durante siglos. La ciencia, con su enfoque racional y empírico, choca frontalmente con la fe, que se basa en la creencia en lo sobrenatural. Mientras que la psiquiatría moderna intenta explicar los casos de supuesta posesión demoníaca como trastornos mentales como la histeria, la esquizofrenia o el trastorno de identidad disociativo, la Iglesia Católica sigue reconociendo la existencia del diablo y la necesidad del exorcismo en casos extremos. ¿Es posible que ambas posturas tengan parte de razón? Podría ser que algunos casos de supuesta posesión demoníaca sean en realidad enfermedades mentales, mientras que otros tengan un origen sobrenatural. Voces desde las sombras. Expertos y testigos hablan. Para entender la complejidad del fenómeno del exorcismo,
Es esencial escuchar los testimonios de quienes lo han vivido en primera persona, expertos en demonología, sacerdotes exorcistas, psicólogos, psiquiatras, testigos presenciales. Todos ellos tienen algo que aportar a este debate. Algunos expertos en demonología afirman haber presenciado fenómenos inexplicables durante los exorcismos, como levitaciones, cambios de voz o fuerza sobrehumana. Por otro lado, algunos psiquiatras argumentan que estos fenómenos pueden explicarse como manifestaciones de trastornos mentales. Los testigos presenciales, por su parte, relatan experiencias terroríficas e inexplicables, llenas de angustia y terror. Sus testimonios nos recuerdan que, más allá de las explicaciones racionales, hay un componente de misterio en el fenómeno del exorcismo que no podemos ignorar. ¿El exorcismo en el siglo XXI, una práctica en desuso? En el siglo XXI, en una sociedad cada vez más secularizada y dominada por la tecnología, se podría pensar que el exorcismo es una práctica en desuso, relegada a las páginas de la historia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La Iglesia Católica sigue realizando exorcismos hoy en día, aunque de forma discreta y siguiendo un protocolo estricto. De hecho, en los últimos años se ha producido un aumento en la demanda de exorcismos, lo que ha llevado a la Iglesia a formar a más sacerdotes en esta práctica. ¿Cuál es la razón de este resurgimiento del exorcismo? Algunos expertos apuntan a una crisis de fe, el miedo a la incertidumbre y la necesidad de encontrar respuestas en un mundo cada vez más complejo. Otros lo atribuyen a la influencia de los medios de comunicación y la cultura popular, que han contribuido a romantizar y popularizar el tema del exorcismo. La llamada de lo desconocido, el impacto del exorcismo. El exorcismo, lo creamos o no, sigue ejerciendo una poderosa fascinación en el imaginario colectivo. La lucha entre el bien y el mal, la posibilidad de que existan fuerzas sobrenaturales fuera de nuestro control, el miedo a lo desconocido, son temas universales que nos atraen a todos. Cine, literatura, música. El arte en todas sus formas se ha nutrido de la fuente del exorcismo para crear historias que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestros miedos y nuestras creencias. El exorcismo nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, seguimos siendo vulnerables a lo desconocido. Nos enfrenta a nuestros miedos más profundos y nos obliga a cuestionar la naturaleza de la realidad. Conclusión: entre la razón y el misterio. El exorcismo es un fenómeno complejo y polifacético que no admite respuestas fáciles ni absolutas. En la frontera entre la ciencia y la fe, la razón y el misterio, el exorcismo sigue siendo un tema controvertido que divide a la opinión pública. ¿Es una práctica arcaica basada en la superstición o una realidad tangible que la ciencia aún no ha podido explicar? Quizás la respuesta se encuentre en un punto intermedio, en ese espacio donde la razón y la fe se encuentran para recordarnos que el mundo está lleno de misterios que aún no hemos podido desentrañar. Lo que está claro es que el exorcismo, lo creamos o no, sigue ejerciendo una poderosa fascinación en los seres humanos, que siempre se han sentido atraídos por lo desconocido, por aquello que escapa a su control. Porque en el fondo, todos tememos a la oscuridad, a las fuerzas invisibles que acechan en las sombras,